Empiezo por resaltar la importancia de este evento, señalando el acierto que a mi juicio tiene la consigna bajo la cual se realiza, que señala que este es un evento por la segunda y definitiva independencia de Colombia. Porque sin duda, compañeros y compañeras, cualquier movimiento estudiantil digno de ese nombre debe ser un movimiento estudiantil y una organización estudiantil como la FEU preocupada por los asuntos de la política en el buen sentido de la palabra, y preocuparse en el buen sentido de la palabra por la política para poder transformar profundamente a Colombia tiene que empezar por reconocer que en la causa fundamental de los muchísimos males que aquejan a la sociedad colombiana tiene que ver con el problema de la soberanía nacional, perdida desde hace bastantes años ya por cuenta del imperialismo norteamericano. Luego saludo ese enfoque como un enfoque que espero se mantenga en todas las deliberaciones. Hablando con los compañeros dirigentes de la FEU, vimos la posibilidad de hacer una muy breve reflexión sobre la relación que existe entre libre comercio, privatizaciones y educación. Muy breve va a ser la intervención, luego la voy a desarrollar como a manera de tesis, unos cuantos elementos que yo sé que ustedes en su inteligencia, que es mucha, y en su interés por estas cosas, podrán desarrollar pues de acuerdo con el grado de que los compartan o no las compartan, porque no se trata tampoco de hacer aquí verdades reveladas. Para desarrollar entonces esta poco de tarea que se me ha impuesto, empiezo por señalar eso. ¿Cuál es la relación entre Estado y educación? ¿Por qué en algún momento del proceso civilizatorio, porque esta es una cosa que se puede precisar cuando aparece, por qué las sociedades, de distintas formas, pero en general todas las sociedades, toman la decisión de transferirle la responsabilidad de la educación al Estado, quitársela a la familia, que era en buena medida quien la tenía antes, o a las organizaciones religiosas, y transferírsela al Estado? ¿Qué es lo que hay aquí detrás de esto? Y estamos hablando de momentos anteriores a cualquier idea de desarrollo socialista. Estamos hablando incluso de asuntos que suceden en los orígenes del capitalismo. Lo que se apunta a resolver con esta idea de que el Estado asuma la responsabilidad de la educación son unas 3 o 4 cosas que quiero resaltar como importantísimas en el proceso civilizatorio. Primero, asegurar que haya un cubrimiento universal, es decir, que ningún ciudadano sea excluido de alcanzar el conocimiento en sus distintos niveles, inclusive en los más altos, a partir de un aparato educativo fuerte y extendido por toda la región. Al mismo tiempo, y esto está absolutamente vinculado con lo anterior, o lo anterior es una farsa, esa educación debe ser gratuita, de forma tal que puedan recibirla todos los habitantes de una sociedad, aun cuando los padres de esos muchachos que se van a educar sean extremadamente pobres. Y al mismo tiempo, y esto se da por descontado, si no la educación termina siendo una farsa, estamos hablando de educación de alta calidad, porque definitivamente lo que desarrolla no es la formalidad del título que se le concede a los estudiantes al momento de graduarse, sino el conocimiento que se supone refleja ese título. Y hay un tercer aspecto no menos importante, que hay que reivindicarlo todo el tiempo. La universidad pública, la educación pública, no solo la universidad, es la única que está en condiciones de garantizar la idea de que esa educación no debe ser confesional, es decir, no debe estar orientada por una determinada concepción filosófica o religiosa, sino que esa es una educación en la que deben poder competir las distintas escuelas de pensamiento, y eso por supuesto solo es dable en una universidad orientada por el Estado. Este es probablemente, mis queridos compañeros y compañeras, uno de los avances civilizatorios más importantes de la historia de la humanidad, avances sin el cual no es posible alcanzar realmente la prosperidad de los países, y avance que yo diría
está, digamos, pensado o debe funcionar por los siglos de los siglos, porque tan válido es cuando se planteó hace unos años a como debe ser en los años por venir. Esto nos lleva entonces a dónde está el pleito por la educación privada. Este no es un prurito estatista lo que nos anima cuando defendemos la educación pública y señalamos las debilidades y las restricciones de la universidad privada. ¿Qué es lo que pasa con la educación privada? Que entra en contradicción con los logros que ya expliqué que pueden obtenerse con la educación pública. De entrada, la educación privada excluye a casi todos, porque en el capitalismo, y aquí estamos hablando del capitalismo, la casi totalidad de la población tiene dificultades para pagar los costos de cualquier universidad o de cualquier educación de buena calidad, y menos para pagarla a lo largo de cada vez más años, porque cada vez más el proceso económico y social exige más tiempo de educación. La educación privada, a los que logra cubrir, porque ya he dicho que la mayoría no pueden acceder a ella, a eso les genera una contradicción que termina siendo insalvable. Si son de altísima capacidad económica, podrán acceder a la mercancía de educación en niveles de más o menos buena calidad o inclusive de alta calidad. Pero si no tienen gran capacidad de pago, por definición, a la educación que se accede en la educación privada es educación de baja calidad o mediocre. Repito el esquema: la mayoría excluido del totazo o casi del totazo, y a los que logran acceder porque no son tan pobres los discrimina la universidad. A unos muy pocos, poquísimos, que puedan pagar matrículas muy altas, podrá educarlos como debe ser, pero a la mayoría los somete a una educación mediocre, porque no hay cómo resolver la contradicción que se le presenta a los rectores de las universidades privadas, aún si no fueren con ánimo de lucro, la contradicción que tiene el rector, que necesita cobrar más para tener más recursos y poder hacer una educación de más alta calidad, con las restricciones de la capacidad de pago de la mayoría de los estudiantes. Y es por esto que la casi totalidad de las universidades privadas resultan ser universidades de garantía. Aquí aparece entonces una pregunta: si es tan importante la educación pública, y hablo de educación pública de cubrimiento universal, gratuita, no confesional y de alta calidad, porque es el fondo del asunto, no el rótulo lo que estamos defendiendo, ¿cómo explicar entonces que la política central del neoliberalismo, del libre comercio, del consenso de Washington, de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, como lo queramos llamar, cómo explicar que lo que estimule y lo que imponga sean políticas de privatización de la educación? ¿Cómo explicar esa contradicción? Y la explicación es relativamente simple de obtenerla. Es que hay una relación también inexorable entre el tipo de país que yo quiera tener y el tipo de educación que deba tener. Hay una relación inexorable entre el tipo de aparato productivo, cultural, científico, tecnológico, etcétera, que yo quiera tener y el aparato educativo que quiera tener. Si lo que se quiere es una sociedad pastoril, una sociedad de cazadores y recolectores, probablemente haya que renunciar a cualquier forma de desarrollo científico y tecnológico, porque bueno, una sociedad como esa no requiere de este tipo de desarrollos. Suelo poner como ejemplo que a nadie se le ocurriría poner en la comunidad de los Nucalmacu, estos compatriotas nuestros de la zona del Bichada, un laboratorio, por ejemplo, de medicina nuclear, para señalar alguna cosa. Tampoco a nadie seguramente se le ocurriría montar una facultad de veterinaria especializada en la cría de cerdos en Tel Aviv, porque sabemos que esa es una sociedad que no está interesada en consumir carne de cerdo. Son dos maneras de ilustrar de qué es de lo que estoy hablando. Y entonces, si tenemos esto claro y nos asomamos a qué es la economía y la sociedad del libre comercio, concluimos que la economía y la sociedad del libre comercio, para el caso específico de Colombia, porque hay países a los que les tocan en suerte cosas diferentes, a Estados Unidos o al que sea, el país que impone las doctrinas del libre comercio es un país con un aparato productivo, un aparato económico de pacotilla. Lo que hace es especializarnos en la producción, en última, ya está claro, de materias primas agrícolas y mineras, y particularmente mineras.
Materias primas, en este caso quiere decir bienes que se exportan con muy poca o ninguna transformación, donde los procesos de tecnología y ciencia compleja se importan como cajas negras, y en últimas lo que aporta la nación colombiana, esos procesos de la extracción del carbono, del oro, son procesos, son aportes supremamente bajos que no requieren, por supuesto, de un aparato educativo de alto nivel. Luego, en conclusión, lo que uno puede señalar es que a un país de pacotilla, a un país de segunda categoría, le corresponde un aparato productivo de segunda categoría, o de tercera o de quinta, y le corresponde un aparato educativo de quinta categoría. Hemos dicho que se trata de hacer una educación una educación pobre para pobres, en el sentido de pobre para un país pobre, no porque el país sea pobre, sino porque le imponen el subdesarrollo y la pobreza. Y además, educar a los pobres de Colombia con una educación mediocre y para pobres, o sea, la concepción más reaccionaria que uno pueda, digamos, concebir en cuanto a reconocer la importancia de la educación en el progreso y el desarrollo del país. Es aquí entonces donde encaja la reforma educativa de Juan Manuel Santos. Si pensamos en lo que he mencionado, entendemos que la reforma educativa de Juan Manuel Santos corresponde de manera precisa con lo que se quiere, agravando por supuesto lo que venía del gobierno anterior, porque en Colombia la norma es que cada gobierno sea peor que el que viene y agrave las circunstancias del gobierno anterior. Es por eso entonces que la reforma educativa tiene dos características, la de Santos. En cuanto a universidad pública, seguirla estrangulando financieramente e imponerle cargas que no está en capacidad de financiar, hecho que impone la privatización en la práctica de la universidad pública. Cuando digo privatización en la práctica, ¿qué estoy diciendo? Formas muchas propias de universidad privada, pagos mayores, más mediocridad, menos laboratorios, menos profesores de tiempo completo, menos bibliotecas, etcétera, etcétera, que son todas formas de privatización, aun cuando en la puerta diga universidad pública, superpública, intermegapública, pero lo que está sucediendo adentro son las prácticas de la universidad privada. Y al mismo tiempo, Santos es un alumno aventajado de ese sátrapa que fue Álvaro Uribe Vélez en el gobierno. Se atrevió a una cosa a la que Uribe le dio vergüenza, que fue proponer la educación privada con ánimo de lucro. Porque si la universidad privada sin ánimo de lucro tiene las contradicciones insalvables que ya he explicado, pues lo que hace la universidad privada con ánimo de lucro es irse detrás de esas limitaciones y a perseguir, digamos así, a buscar esa mediocridad. La ministra de Educación, que a ratos parece que no entiende nada, o a otros ratos parece que entiende mucho y es muy astuta, entonces dijo, universidad con ánimo de lucro y alta calidad. Eso es la cuadratura del círculo. No es posible, se excluyen mutuamente. Si es universidad privada con ánimo de lucro, no puede ser de alta calidad. Lo ha explicado incluso Francisco Piedrahita, el rector del ICES, que ha hecho un excelente artículo explicando cómo la peor universidad norteamericana es la universidad privada con ánimo de lucro. Y la explicación es simple. Para el negociante de la educación, para la universidad privada como negocio, lo que se necesita son las matrículas más altas que puedan imponerse y los menores costos que puedan generarse, de forma tal que la ganancia aumente. Luego, lo que se vende, por definición, salvo los casos excepcionales de ciertas universidades privadas, son, por supuesto, de formas educativas de pésima calidad. De ahí que haya sido tan importante, compañeros y compañeros, y celebrémoslo como un inmenso triunfo del movimiento estudiantil, que muestra el norte que debe ser en este país, que muestra que Juan Manuel Santos, con todo su farsa, que este gobierno puede ser derrotado por la movilización universitaria y popular. Es el camino que tiene que seguir el movimiento estudiantil, aun cuando, o mejor, con más razón, cuando aparecen tantos por ahí que, aprovechándose de pasados respetables, se han dado la tarea de embellecer al que probablemente resulte siendo el gobierno más reaccionario de la historia de Colombia. Ese es el camino que está marcado, y por eso se logró derrotar el articulado en la parte que tenía que ver con la universidad con ánimo de lucro. Pero no nos hagamos ilusiones, compañeros. Esa es la política central.
Esas universidades con ánimo de lucro son parte del capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos y pueden imponerse en la práctica. El mismo Piedrahita que acabo de citar ya ha señalado con el dedo acusador que esas universidades con ánimo de lucro ya se están montando en Colombia en la práctica y, repito, tienen la protección del Consenso de Washington y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque esos TLCs vienen, incluido el con Corea, que puede ser el más, ¿cómo llamarlo?, el más retardatario de todos, porque es el más arbitrario de todos y el que le producirá un impacto descomunalmente grave al aparato industrial colombiano con toda la cadena que eso significa. Concluyo entonces, mis queridos compañeros y compañeras de la FEU, felicitándolos por este magnífico evento, haciendo votos porque sus deliberaciones sean supremamente constructivas en las luchas que se avecinan en la sociedad colombiana en la defensa de la soberanía y del verdadero progreso de Colombia. Y reiterarles aquí algo que les comenté aquel día: la resistencia civil que estamos adelantando requiere de fuerza, porque es al final la fuerza la que es capaz de alcanzar las victorias que impulsamos con la resistencia civil. Pero esa fuerza solo es posible conseguirla con unidad. Y en ese sentido el movimiento estudiantil colombiano debe hacer inmensos esfuerzos, como los que ya sé que se vienen haciendo, expresados por ejemplo en la construcción de ese programa mínimo que ha logrado establecerse, esfuerzos de unidad que sigan el ejemplo, por ejemplo, de la Central Unitaria de Trabajadores, donde no obstante las diferencias, la unidad ha logrado consolidarse por tanto tiempo, que sigan el ejemplo de la Federación Colombiana de Educadores de CODE, donde a pesar también de la diversidad, porque es que la unidad es diversa y ese es el punto que hay que resolver para poder alcanzar la fuerza, también en FECODE se ha logrado avanzar satisfactoriamente y no con pocas dificultades, porque es evidente que ha sido difícil mantenerle el rumbo de soberanía nacional y de democracia auténtica al pueblo. Allí también hay una expresión de unidad que permite pensar que la unidad es la fuerza y que la fuerza es capaz de producir hechos nuevos. Termino entonces, mis queridos compañeros y compañeras, felicitándolos nuevamente e insistiendo en que este debe ser un evento que mantenga el rumbo político que entiendo le han trazado y que concluya, ojalá felizmente, promoviendo la más amplia unidad que podamos lograr del movimiento universitario colombiano, de forma tal que podamos seguir el ejemplo chileno y avancemos en las inmensas luchas que hay que dar en este país en contra de la satrapía de Juan Manuel Santos.